buenas. Yo soy Nat, y te doy la bienvenida al primer episodio del podcast El proceso en palabras, donde vamos a estar hablando del bloqueo creativo. Un concepto que probablemente ya escuchaste en un montón de lugares, pero no deja de acecharte. Ahora, es muy probable que te preguntes por qué debería importarte mi opinión. Y es una muy buena pregunta que ahora voy a responderte. Contándote que soy editora en una agencia editorial, estoy casi recibida en la carrera de guion cinematográfico y me encanta seguir aprendiendo dentro de lo que es la creatividad en todas sus formas. Entonces, empezando por el quid de la cuestión, ¿qué es el bloqueo creativo? Es un concepto que en realidad muchas veces se habla de si realmente existe, si no, si simplemente es auto-boicot, y yo creo que existe, pero no como nosotros lo conocemos. Muchas veces se nos habla del bloqueo creativo como si fuera esta gran fuerza trascendental que nos impide sentarnos a escribir, pintar, dibujar, porque ese no es nuestro día. Y a veces es un poquito más profundo que eso, y otras veces incluso más simple. El bloqueo creativo puede venir de muchos lugares. A veces puede ser algo tan chiquito como que estamos muy estresados con un factor externo de nuestras vidas, y eso nos impide que nuestra creatividad fluya. Otras veces es el miedo a enfrentar a la hoja en blanco en cualquiera de sus formas, de empezar un nuevo proyecto, de animarse, de lanzarse a la pileta, que en muchos casos puede ser muy intimidante, porque tenemos muchas ideas de cómo queremos que quede, porque nos da miedo que salga mal, o tal vez porque sentimos que no estamos preparados para afrontar esta nueva tarea, esta nueva meta, porque no tenemos las herramientas necesarias. No me voy a enredar en estos primeros casos que mencioné, porque la solución suele ser enfrentarse a esto, lo cual entiendo que no es tan fácil, a veces decirlo es mucho más simple, pero termina resolviéndose de esa manera. De lo que sí voy a explayarme ahora es de las expectativas que pueden traer el bloqueo. Ya hablé un poquito del perfeccionismo, pero lo que más me interesa hablar es de una pregunta que a veces nos olvidamos de hacernos cuando estamos bloqueados, que es, ¿qué historia nos contamos sobre nuestro yo artista? Para explicarlo te voy a contar una historia. Yo cuando era chica hacía un montón de actividades. Fui a piano, fui a guitarra, fui a flauta, fui a dibujo, fui a danza y todo lo que se te pueda ocurrir. Pero en todas esas actividades, por algún motivo misterioso, yo siempre me hacía la misma pregunta cuando la cosa se ponía seria. Cuando veía que para ser mejor necesitaba un poco más de esfuerzo, me hacía la pregunta de, ¿quiero ser Natalia la pianista? ¿Quiero ser Natalia la dibujante? Cuando la respuesta era no, dejaba la actividad y me mandaba a hacer otra cosa. Y es verdad que a mí me resuena muchísimo más decir Natalia la escritora, Natalia la guionista. En todos los lenguajes artísticos siempre hay uno que es más afín a nosotros, pero también hay un lugar en donde es importante hacer un poquito de reflexión sobre si nosotros estamos privándonos de ser ese artista o de ser el artista que deberíamos ser por la imagen que tenemos ya prehecha. Porque a veces creemos que este artista tiene determinadas herramientas que todavía nos faltan, porque a veces creemos que este artista hace las cosas de determinada manera que nos resulta incómoda o muy complicada para ser principiantes, porque a veces este artista que tenemos en la cabeza no es realmente la forma en la que lo haríamos mientras lo disfrutamos. Y cuando estas dos ideas entran en conflicto, terminamos frenándonos a la hora de hacer las cosas, terminamos no creando porque no creemos en nosotros, básicamente. Valga el juego de palabras. Entonces creo que es muy importante que hagamos estas preguntas, que averigüemos qué tipo de artista queremos ser, qué tipo de arte disfrutamos hacer, por qué lo hacemos, qué nos motivó en un inicio, los proyectos que tenemos, nos atraviesan realmente desde algún lugar, los queremos hacer porque nos movilizan desde algún lugar muy personal, o realmente es algo que creemos que deberíamos estar haciendo para ser ese artista que tenemos en la cabeza. Son maneras de conocernos mejor y también de escuchar ese impulso creativo que late dentro nuestro, porque a veces también, volviendo a mi propia historia, creemos que solamente podemos ser, o yo por lo menos creía que podía ser artista, una gran artista en un solo ámbito. Y es verdad que es difícil ser bueno en todo, pero también es una automentira creer que dedicarle tiempo a otras áreas no ayudan a la principal. ¿Por qué? Porque en realidad, combinando todas estas áreas, se produce una sinergia en donde se terminan retroalimentando entre sí. Entonces, no es que están completamente separadas. La creatividad es un músculo y hacerlo ejercitar no es solamente en un rubro,
También puede ser que la creatividad que usamos para cocinar, de alguna manera, termina empujando la creatividad para escribir, o para pintar, o para hacer cualquier otra actividad. A pesar de todo, igual te quiero dar un par de consejos sobre cómo enfrentar el bloqueo, o qué puedes hacer para ver qué te pasa con esto. En primer lugar, voy a mencionar un ejercicio que doy mucho cuando doy talleres de escritura creativa, que es hacer una carta de tu creatividad hacia vos, como si fuera una entidad. Porque es abrir un diálogo, es permitirle a tu creatividad, a ese lado tuyo que puede estar triste, sintiéndose poco escuchado, deprimido, aburrido, estresado, ansioso, contarte lo que le pasa sin que sea la voz que te juzga, que sea simplemente la voz de tu creatividad. Otra forma es consumir arte con criterio. ¿Por qué con criterio? Yo no creo que sea bueno consumir compulsivamente, el exceso nunca es bueno, y en una generación, en un momento de la vida en donde tenemos tantos estímulos por todos lados, lo que termina sucediendo es lo contrario a inspirarnos. Terminamos con el músculo achanchado, terminamos agobiados de ver tantas cosas y sobre todo frustrados porque no estamos creando mientras vemos todo eso. Lo cual no quita que tener referencias, que consumir cosas que nos ayuden a entender mejor, ya sea el género de nuestra película, ver cómo otros artistas manejaron determinadas cuestiones, pueden ayudarnos a despertar nuevas ideas que tal vez por falta de conocimiento, por tener la cabeza en otro lugar, por ir calentando el motor, nos terminan dando un empujón para hacer eso que queríamos. Y por último, puede ser un poquito obvio, pero hablar del bloqueo ayuda a desbloquearte. Sobre todo cuando uno habla con otros artistas, porque es más fácil que sientas que te entienden. Y acá entre vos y yo es un poco también lo que quiero generar con este episodio. Que no sientas que somos contra el mundo, sino que vayamos de la mano para cruzar este bache, porque nos vamos a desbloquear. Yo también estuve bloqueada, yo también ahora estoy tratando de desbloquearme por millonésima vez, pero aunque sea cíclico, siempre encontramos la salida. Ahora sí, muchas gracias por haber llegado al final de este video. Espero que te haya gustado y que si resonó con vos lo puedas compartir con otras personas que creas que podría servirle. Nos vemos.